Buenas noches a todos. Antes que nada agradecerles el participar en este webinar que hemos organizado en Valtex en conjunto con nuestro partner Talien, asociado a la temática de analítica avanzada. Para dar inicio a la sesión, en primer lugar voy a cederle la palabra a nuestro director de sistemas, José Antonio Rivas, para que les dé la bienvenida y nos hable un poquito acerca del evento. Gracias. Buenas noches a todos los presentes. Soy José Antonio Rivas, director de Tecnología y Transformación Digital en Valtex, empresa que cuenta con más de 18 años de experiencia brindando servicios integrales de tecnología en los diferentes sectores de nuestro país. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a ustedes y agradecerle por acompañarnos en este webinar que hemos organizado. Este webinar es parte de una serie de eventos que estaremos desarrollando, que tiene como fin que nos mantengamos conectados con ustedes en estos tiempos tan difíciles, en esta coyuntura que nos ha tocado vivir. El tema que vamos a tocar hoy es analítica avanzada. ¿Tus decisiones se están adelantando a los hechos? Cuando Valtex trabaja con el tema de la analítica avanzada, y más aún cuando proveemos servicios que queremos llevar a ese nivel, lo más importante para nosotros es tener una visión integral de la solución, una visión que considere todos los factores que son importantes para el éxito de la solución, que normalmente es que nuestro cliente está persiguiendo tomar mejores decisiones y, como dice el título de nuestro webinar, lo que está buscando es adelantarse a los hechos. Para este reto crucial estamos trabajando con nuestro partner especializado. El día de hoy nos acompaña Lautaro Acosta, Ramiro Barral y Eliana Yunta, quienes forman parte de nuestro partner Talient. Talient es una empresa que nos va a ayudar con su experiencia a desmitificar esta idea que existe hoy en día de que la analítica avanzada está restringida a muy pocas empresas muy evolucionadas, empresas muy especializadas. Nos van a demostrar con ejemplos aplicativos que esto no es cierto, ejemplos sencillos que prueban lo contrario. Talient es una empresa argentina que se formó en el año 2015 con un grupo de profesionales del sector tecnológico y de los procesos informáticos. Tienen amplia experiencia en el mundo entrepreneur, tanto como en el corporativo. Antes de dar inicio a este evento, quiero decirles gracias nuevamente, agradecerles por su presencia, y quiero darle el pase y la bienvenida sobre todo a Lautaro Acosta, director de tecnología en Talient. Lautaro, los dejo a todos contigo. De volumen de información. No sé si les pasó a ustedes, pero ¿cuántos de ustedes mirando el noticiero o mirando un reporte en sus trabajos se hicieron preguntas como: ¿los datos y la información son correctos? ¿Cómo puedo hacer para descifrar todo? ¿Cómo puedo hacer para usar todos los datos que están a mi alrededor para tomar buenas decisiones? Esto es una habilidad que nos va a ayudar el data literacy y la alfabetización a la medida que lo vayamos ejercitando a tomar buenas decisiones basadas en información. ¿Qué es el data literacy? Data literacy es la capacidad para leer, para trabajar y para analizar y discutir con datos. Saber leer y entenderlos. Trabajar con datos no significa que tengamos que ser data scientists o estadísticos, sino el hecho de sentirnos cómodos con los datos que trabajamos y con la información y entenderla. Analizar los datos indaga el porqué de las cosas, nos ayuda a ir un poquito más allá de una simple observación, y eso nos va a permitir poder llegar a un insight o llegar a una conclusión. Y discutir con los datos significa cuestionarse, significa hacerse preguntas, y por otro lado la discusión nos sirve, es una capacidad para tomar una postura y poder defenderla. En el siguiente slide vamos a ver los tres pilares
sobre los que cada organización debería trabajar para liderar un poco esta ola de transformación. Transformación digital es importante que sea uno de los temas centrales de las organizaciones, y hoy en día es un tema central de las organizaciones, y también nos lleva a un cambio cultural. Por otro lado, el hecho de que las empresas se amiguen con el término democratización de los datos es muy importante, porque esto va a hacer que todos los empleados de nuestra organización, en los distintos niveles y de distintas formas, tengan acceso a los datos y a la información. Y por último, el hecho de la producción de los datos, que si bien es un término que está bastante ligado a la digitalización, hoy en día hay muchos datos dando vueltas que también los puedo usar para mi favor a la hora de armar una solución de analítica. Y que hoy en día están al alcance de todos, porque muchos de esos datos son públicos. En el siguiente slide, que es este, cómo evolucionar en este camino, cómo podemos hacer para evolucionar en este camino, es muy importante que los líderes de nuestra organización tengan una visión clara de los datos. Esto nos va a impulsar saber hacia dónde quieren ir, qué datos tengo que conseguir y qué tipo de análisis tengo que hacer. Por otro lado, tener una política de data governance nos va a ayudar a poder implementar una cultura de democratización de datos y de self-service, y que funcione correctamente, porque está bien gobernada, sé dónde está el dato, sé qué información tengo. El otro punto, el tercero, es el que les vine a hablar hoy, es Data Literacy. Esta habilidad constantemente hay que seguir desarrollándola para poder saber leer, trabajar, analizar y comunicarnos con datos. Tener una inversión, o sea, que las organizaciones adopten una inversión y que le vean el valor a los datos, va a hacer que sea tema de todos los proyectos y que se invierta en este tipo de iniciativas. Y por último, trabajar sobre la cultura. El liderazgo de mi organización nos tiene que ayudar para trabajar una cultura que evolucione y que tenga los datos en el centro de la cuestión y que llegue a todos los aspectos del negocio. Todas estas cuestiones nos van a permitir evolucionar ¿para qué? Para obtener información más rápidamente. Imagínense que si yo tengo a todos los empleados de mi organización con alfabetización de datos, sabiendo trabajar con datos, todos van a poder tener el poder de obtener la información por sí solos, y ya no van a depender de un puñado de empleados de IT o de algún sector en particular que les brinden los datos. Les va a dar autogestión. Nos va a permitir tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque si toda mi fuerza laboral está capacitada a hacerse las preguntas correctas sobre los datos, me va a ayudar a tener el respaldo suficiente para tomar las decisiones importantes. Nos va a permitir mantener la competitividad, porque si somos capaces de comprender rápidamente los datos y analizar lo que pasa y ver lo que se avecina, adelantarnos también un poco, que vamos a ver con analítica avanzada, nos va a permitir mantenernos siempre por delante de la competencia. Y por último, creo que también es muy importante fomentar el compromiso, el engagement de los empleados. Si yo tengo empleados con una política de democratización de los datos, los tengo empoderados porque les di habilidades para que sepan trabajar con los datos, se van a sentir empoderados, se van a sentir parte de la toma de decisiones, y eso va a beneficiar un entorno de trabajo que fomente la colaboración entre todos los individuos, que creo que es muy, muy valioso. En el siguiente slide, y antes de darle paso a mi compañero Ramiro, les quería mostrar un poco lo que es la curva de la madurez analítica. Este gráfico nos gusta mucho mostrarlo, porque refleja un poco el camino natural que van transitando los distintos sectores, o mismo a veces la organización, con lo que tiene que ver la analítica. No necesariamente todos los sectores de la organización están en el mismo punto de partida, o en el mismo estadio de madurez, pero nosotros los ayudamos a transitar ese camino. Si bien hoy le vamos a hablar de lo que es analítica avanzada, nosotros tenemos un montón de proyectos implementados en lo que tiene que ver Business Intelligence y reportería en general, y los ayudamos a transitar este camino para llegar a armar proyectos cada vez más complejos y llegar a conclusiones mucho más interesantes. Hoy les vamos a hablar de lo que es analítica avanzada, que está en la parte superior derecha, y también le vamos a hablar un poco de optimización. Pero independientemente en el estadio en el que se encuentren, se puede trabajar para ir evolucionando y para poder ir llevando la organización y las decisiones y la conclusión a cosas cada vez más interesantes. Muchas gracias, y ahora vamos a pasar con Rami, que les va a contar un poco de metodologías
y al final acuérdense de que pueden escribir en el chat las preguntas para que les contestemos. Muchas gracias. Gracias, Lauti. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Ramiro Barral, yo soy director de consultoría Intelligent. Y bueno, se podría hablar horas de todos los temas tan interesantes que planteó introductoriamente Lautaro, pero el tiempo es corto y tirano, así que vamos a abocarnos a específicamente cómo podemos enfocar gran parte de los proyectos que se nos presentan en la agenda, que nos va presentando la realidad y gran parte de los desafíos que planteaba también Lautaro anteriormente. Hay muchísimos temas que están en la agenda de todas las empresas, que por lo menos que hemos tenido contacto, de todas las industrias que hemos trabajado, y es el tema que les va a resultar muy familiar, como explicaba Lautaro anteriormente, también lo aceleró muchísimo la pandemia, que son la digitalización, la automatización, la integración, la visualización, teniendo una buena plataforma analítica, y las estrellas que en este caso nos convocan, que son la predicción y la optimización. Dentro de eso hay varios temas que va a ahondar más en detalle con sus matices mi compañera Eliana. Pero estos temas son los que están de moda, es el pináculo, digamos, de la analítica, pero requieren ciertas preparaciones y requieren ciertos enfoques. Dentro de ellos, nosotros acá en la presentación lo ponemos como que empezamos por el final, porque esta metáfora me pareció muy interesante del iceberg, porque está muy relacionada y grafica muy fácilmente gran parte de los desafíos y los inconvenientes que se encuentran cuando se quieren desarrollar estos temas sin tener alguna preparación de los datos anterior, ¿no? Todos los temas que mencionaba antes Lautaro son fundamentales para poder encarar cualquier proyecto con mejores resultados. La accesibilidad de los datos, la limpieza de los datos, modelarlos, y demás son fundamentales para poder encarar estos proyectos y tener más rápido los resultados que necesitamos. Si seguimos a la siguiente slide, vamos a poder ver que para lograr ese estado de situación que necesitamos con los datos, podemos apalancarnos o podemos apoyarnos en bastantes enfoques metodológicos, además de la corriente Agile, que nos ha servido muchísimo para enfocar toda la diversidad de desafíos que se nos presentan por la evolución de los negocios, por el ritmo que lleva la evolución tecnológica, lo que hoy en día está maduro y es viral, digamos, en implementaciones, en 10 años ya no se usa más, o en 5 ya tenés que empezar a cambiarlo, o en 2 incluso, esos tiempos se van acelerando, el crecimiento de los datos es exponencial, las tecnologías se van también diversificando, con lo cual esto va a requerir un enfoque que sea incremental, que sea quirúrgico, que sea modular, que sea con enfoques, digamos, tailor-made, si se quiere, hechos a medida. Cuanto más puntuales seamos con esos análisis, identificando esos puntos, mejor valor o más valor vamos a poder entregar a nuestra organización, ¿no? Esto es fundamental para poder generar ese valor sin querer atacar todos los temas a la vez, porque todos están en algún punto, en algún estadio, como mostraba antes Lautaro, de la madurez analítica, de la digitalización, de madurez cultural, para poder aprovechar los datos, para poder leerlos, etc. Entonces, enfocándonos en Agile, que nos permite iterar, que nos permite trabajar, repetir, redefinir, variar el alcance, integrar y demás, es fundamental. Otro enfoque fundamental es Design Thinking, por ejemplo, como una metodología para apoyarse en la definición, en la necesidad, en lo que es la necesidad real, porque muchas veces
todos somos pasibles de sesgos mentales que hacen que heredemos definiciones que no son las que necesitamos, y eso podía aplicar hace 40 años, pero hoy, con el vértigo que tienen las definiciones, necesitamos estar muy ágiles y tratar de evitar esos sesgos. Entonces, para esto hay muchísimas dinámicas. Design Thinking lo traté de resumir con esa imagen, porque gran parte es esa imagen, ¿no? De iterar, de investigar, analizar y demás, pero hay muchos más temas que tienen que ver, y hay muchos talleres que se pueden implementar para poder encarar esos temas. Hay talleres que permiten transitar procesos mentales que son los necesarios para lograr las buenas definiciones. Es fundamental el punta a punta acá, y lograr buenas definiciones para después implementar tecnología que sea la acorde para una solución que sea la que necesita el cliente. Entonces, esto es muy importante, el poder aplicar procesos, talleres que ayuden a procesos mentales para determinados puntos, porque no es lo mismo un momento de divergencia donde necesitamos identificar un montón de necesidades, como uno de convergencia donde necesitamos priorizar y empezar por uno que sea el que más valor agregue. Son enfoques distintos y es fundamental encararlos por separado. Si seguimos a la siguiente, para finalizar esta parte más de enfoque metodológico y cederle la palabra a Eliana, mi compañera, ¿cómo encaramos todo este proceso? Además de apoyarnos con Design Thinking, definir magramente lo que realmente se necesita y demás. Bueno, lo hacemos apoyándonos en metodología Agile, en todos los formatos que existen, Scrum, Kanban, Lean, etc. Y mapeando los datos, analizando en qué estado de madurez están. Por lo general, en todas las empresas pasa que están en silos, están en distintos lugares, y lograr un buen proceso de ETL o una buena integración es muy importante, y preparar los datos para que estén en la madurez necesaria para tanto la analítica descriptiva, que es el BI, gran parte de BI, como la predictiva de la optimización, que es lo que va a justamente explicarles ahora Eliana. Y con esto ya le cedo la palabra a mi compañera. Buenas noches. Bueno, aquí Eliana Yunta, líder de Analítica Avanzada en Taligent Argentina. Un gusto estar con ustedes. Entonces, hoy queremos hablar de la analítica avanzada. Ok, vamos a empezar un poco por lo que es el Machine Learning, ¿sí? Algunas relaciones entre términos. Bueno, vamos a contextualizarlo. Machine Learning es una de las áreas de conocimiento, una de las técnicas dentro de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial la podemos definir a grandes rasgos como cualquier programa o dispositivo con mecanismos preparados para recibir cierto input, que es bastante complejo, ¿sí? De un entorno, de un contexto, recibir cierta información, poder hacer un procesamiento similar a lo que es el razonamiento humano, por eso se le llama inteligencia artificial, ¿sí? Considerando y teniendo como una especie de pensamiento, entre comillas, complejo, y pudiendo dar una respuesta o actuar de una manera, pensando un poco en lo que son dispositivos, robots y demás, y tener una probabilidad alta de acierto, ¿sí? Con esa acción o con esa respuesta. Dentro de la inteligencia artificial, entonces, Machine Learning viene a ser un área de conocimiento que trata de poder generar modelos, poder ir construyendo modelos que se entrenen para reconocer patrones de comportamiento, sea para patrones de comportamiento de procesos, de poblaciones de elementos, que puede ser en la ciencia, o clientes, o máquinas, o elementos, digamos, con los que trabaja una compañía, y poder predecir, estimar un valor adecuado como respuesta, ¿sí? Hacer una clasificación antes de conocer el verdadero valor de esa clasificación, hacer una estimación de un valor que pueden ser
en moneda, que pueden ser unidades, que puede ser tiempo, estimar la probabilidad de falla de una máquina de acá a determinado tiempo, ¿sí? Poder adelantarse de alguna manera a la concreción de un hecho. Y bueno, el deep learning, que también es otro concepto muy, que lo debemos estar todos escuchando bastante, ¿sí? El aprendizaje profundo, es una de las ramas dentro del machine learning que construye esos modelos a través de las famosas redes neuronales. Las redes neuronales son justamente redes con varias, imagínense, pequeños nodos conectados, ¿sí? Y poder dividir esos nodos en capas, donde cada uno de esos nodos es una función que se va modificando a través del entrenamiento con cierto volumen de casos, ¿sí? Entonces, una capa tiene una combinación de funciones que toma un input, saca un output, y la siguiente capa de esa red neuronal lo recibe como input y genera su propio output. Así, la respuesta se va modificando a lo largo de las capas, y la salida es el resultado de todo ese entrenamiento global de las capas en las redes neuronales. Así que bueno, un poco contextualizar una cosa dentro de la otra. Bien. ¿Qué podemos decir que es el machine learning? Bueno, como bien se ve acá, está bastante conciso, es una manera de estimar valores o ciertos eventos o un resultado en particular, como bien venía diciendo en la slide anterior, ¿sí? ¿De qué se vale? ¿En qué se basa? En información histórica, ¿sí? Puede ser histórica del comportamiento de cierta población de elementos, más la estadística, ¿sí? Es fundamental, ¿por qué? Porque la estadística nos permite poder generalizar ciertas variables del comportamiento, y algoritmos avanzados, que son aquellos que van a recibir el input y, aplicando métodos estadísticos y cierta complejidad en esos pasos, poder entrenar ese modelo que nos va a predecir valores a futuro. Ok, entonces, por último, ¿sí? A ver, puedo señalar un poquito con el mouse. El modelo va a aprender del comportamiento de ciertas variables. Lógicamente, si yo quiero poder estimar el resultado de cierto proceso, las variables, las llamadas variables o características de ese caso, de ese proceso, tienen que estar íntimamente relacionadas, ¿sí? Si yo quiero saber si un cliente puede llegar a adquirir un nuevo producto, bueno, pues tengo que tener variables relacionadas a cómo se comporta conmigo como proveedor para ese servicio, sus propias características personales que puedan generar una inclinación a adquirir cierto tipo de productos, sus preferencias y demás. Obviamente, todo lo que yo considere que puede estar íntimamente relacionado a una decisión, a una respuesta de un proceso, entonces es factible de incorporarse como alimento de ese modelo, como una variable de ese modelo. Bien. ¿Estamos bien hasta ahora? Sí. Ok, un poco acá en este gráfico que tenemos a la derecha, que va haciendo paso 1, 2, 3 y 4, es un poco contarles lo que es el proceso de construir esos modelos y ponerlos en producción, ¿sí? Para poder utilizarlos. Bueno, ante todo, siempre el primer estadio, que mis compañeros estuvieron hablando un poquito de esto, es el tema de los datos, ¿sí? Yo necesito haber recolectado, para disponerme a construir un modelo, tener datos sobre ese proceso, sobre ese caso, ¿sí? Y prepararlos, porque, bueno, se necesita limpieza de datos, se necesita incluir una variedad de casos que puedan entrenar correctamente y en todas sus variantes al modelo. Necesito, digamos, pulir esa información y prepararla de una manera para poder empezar a alimentar estos modelos. Como paso 2, bueno, ahí empiezo a hacer una selección. Hay muchos tipos de algoritmos distintos. Con cada algoritmo tiene ciertos parámetros que se pueden ir, vamos a decirlo entre comillas, tuneando, está correcto el término, tuneando y viendo cómo performa cada uno de los modelos, cuál es el que se está acercando a la respuesta con menor tasa de error, ¿sí? A la que realmente me va a servir a mí para utilizar esa predicción, esa estimación. Y bueno, y por supuesto que se va testeando con casos donde yo ya conozco la respuesta. O sea, cuando yo conozco la respuesta, puedo entrenar un modelo y
e ir chequeando las distintas opciones que probé contra esos valores certeros que yo ya conozco, a ver cuál es la tasa de error o la tasa complementariamente de acierto de los modelos. Como paso 3, por supuesto, una vez que ya me decidí sobre el modelo que está en el punto de equilibrio y que es el mejor a los fines de mi objetivo, voy a pasar a la puesta en producción, que eso supone, bueno, ya disponibilizarlo en un servidor, muchas veces se puede consumir mediante una API, ¿sí? Disponibilizar una API para poder dar un input y obtener la respuesta, el valor predicho. Así que bueno, depende de la infraestructura tecnológica de cada compañía, esa puesta en producción se va a dar con diferentes herramientas. Y por supuesto el último paso, una vez que yo genero un modelo, no es que quede implementado y nunca más se revisa y queda funcionando por sí solo, sino que muchas veces con el tiempo, las cuestiones del entorno, mismo las decisiones que yo tomé a través de esos modelos, hacen que aparezcan nuevos casos, nuevos escenarios. Entonces muchas veces, si había escenarios o partecitas que no se contemplaban hasta cierto momento y ahora sí, hay que hacer un reentrenamiento y poner a punto, ajustar algunos parámetros para que ese modelo siga pudiendo abarcar todas las posibilidades como input, ¿sí? Y dar una respuesta correcta, acertada. Bien. Bueno, esto es un poco como contextualizarlo en una estructura de solución, viene de la mano de la slide anterior, ¿sí? Como primera instancia vemos acá que voy a tener datos crudos, bueno, cada compañía tiene distintas fuentes de datos, no siempre todo viene en un único ERP y toda la compañía idealmente se administra a través de un único punto de encuentro con los datos. Así que bueno, vamos a tener datos crudos, ¿sí? Datos que vamos a obtener de distintas fuentes y hasta mismo datos externos. Imagínense si yo quiero enriquecer mis datos con información del tráfico de personas, bueno, tal vez puedo usar datos de Google, si quiero enriquecerlo con las condiciones climáticas de cierto periodo de tiempo, ¿sí? Las que sucedieron hace un tiempo, con mis casos que ya sucedieron, ¿sí? Y las condiciones climáticas que están por suceder justamente para poder juntarlo y alimentar para la estimación. Así que bueno, no solo los datos vienen de adentro de la compañía, sino que muchas veces puedo enriquecer mis datasets con datos que pueda conseguir públicamente, ¿sí? Y sumarlos. Y que obviamente estoy intuyendo que hay una relación con el resultado en esos datos, ¿sí? No debería poner nada que sea tan descabellado ni tan lejos de lo que estoy analizando. Así que bueno, ahí vas a entrar en una iteración donde vas a empezar a preprocesar los datos, ¿sí? Limpiarlos, prepararlos en el formato y con las variables de la manera que se están esperando. Y una vez estabilizado este dataset, estamos listos para arrancar el proceso de entrenamiento, ¿sí? Y pasar por diferentes, acá tengo este pequeño rectángulo anaranjado, ¿sí? Modelos que son candidatos, ¿sí? Algoritmos que se alimentan de esos datos, se entrenan y empezamos a ver cuál es el más adecuado para mi caso. Como últimos pasos, sí, voy a hacer el deploy, la puesta en producción del modelo seleccionado y por supuesto las aplicaciones van a comunicarse de alguna manera que yo determine con los resultados de esas estimaciones para usarlos, ¿sí? Si estoy, por ejemplo, con un modelo que escorea clientes, bueno, tal vez la aplicación que lanza las ofertas o que hace una evaluación de el nivel, los límites crediticios que le puedo ofrecer a un cliente y demás, van a tomar el output de ese modelo de alguna manera, ¿sí? En alguna comunicación, sea por un valor en base de datos, en un archivo, una API, hay un montón de formas, y utilizarlos dentro de su lógica. Bien. Y entonces hablamos de aprendizaje y hablamos de entrenamiento de modelos, y vamos a dividirlo un poquito en dos grandes grupos, que si no sé, tal vez algunos ya estén más empapados en el tema, otros se les ocurre empezar a estudiarlo un poco más en profundidad o tienen ganas de estudiarlo con nosotros, por supuesto. Pero bueno, quería contarles que tenemos dos tipos de aprendizaje bastante diferenciados, ¿sí? Aquel que se llama supervisado,
¿Qué significa supervisado? Que yo ya conozco para cierta cantidad de casos el valor del resultado, el valor de la estimación. O sea, no es ninguna incógnita para mí. Yo entreno a mi modelo con ciertos casos de los cuales yo conocí en el pasado su resultado para poder, obviamente, estimar ese valor para los próximos casos de los cuales desconozco. Se llama supervisado porque justamente yo conozco el valor del resultado y con eso voy a entrenar, ¿sí? Hay una columna, una variable, que es la variable que yo quiero estimar a partir de las otras, y entra en esta categoría, los supervisados. Dos grandes grupos dentro del aprendizaje supervisado, todo lo que es regresión, ¿sí? La regresión es un modelo que te va a estimar un valor dentro de un rango continuo. Supongamos, poder estimar el valor de una propiedad, o el valor de una acción, o poder estimar el tiempo que va a transcurrir hasta la primer falla de una maquinaria, ¿sí? Hay varias, digamos, siempre que la unidad de medida sea continua y el valor no sea A, B o C, ¿sí? No sea un valor puntual, sino que sea un valor continuo, ¿sí? 1000 con 50 centavos, 348 minutos, bueno, eso es regresión. Algunos ejemplos, modelos de scoring, ¿sí? Para todo el mundo bancario, crediticio, de retail, ¿sí? Todo cuando en Perú sé que sucede de la misma manera, las empresas que otorgan, por ejemplo, electrodomésticos o compras financiadas, bueno, también a veces calculan un scoring para ver hasta qué punto se puede habilitar ese endeudamiento de los clientes. Pronósticos de la demanda, ¿sí? Poder estimar con cierto nivel de variables, bueno, cuál va a ser mi demanda en cierto tipo de productos. Este siempre es el escenario a veces un poco más difícil, pero muchas veces es estimable esa demanda. Después tenemos clasificación, ¿sí? Y ahí sí, nuestra salida es, bueno, es clase A, clase B, clase C, o sea, ¿a qué grupo pertenece? ¿Qué tenemos? Modelos de churn, ¿sí? Esa clasificación no solo puede ser A, B, C, blanco, rojo, negro, sino que puede ser sí o no, ¿sí? Y también tener una probabilidad de que sí y una probabilidad de que no. Los modelos de churn, que lo van a escuchar muchísimo, son modelos de baja. Los implementan mucho las empresas de servicios, suponiendo las empresas de telefonía, las empresas de cable, todo este tipo de servicios, bueno, esas empresas lo primero que quieren poder estimar es la probabilidad de que un cliente se vaya a dar de baja en los próximos meses. Obviamente observando variables que tienen que ver con cómo se está comportando con ese servicio, variables sobre cómo está pagando, variables sobre reclamos registrados, variables sobre los niveles de uso de ese servicio y demás. Modelos de cross-selling, ¿qué viene a ser? Venta cruzada, ¿sí? Tenemos compañías que tienen una cartera de productos y una cartera de clientes. Bueno, cada cliente tiene adquirido cierto o ciertos productos, pero tal vez no todos los productos de la cartera. Bueno, poder estimar cuál es la probabilidad de que compre algún producto adicional o que se adhiera a algún servicio adicional que hoy no tiene ese cliente, es lo que nos da un modelo de cross-selling que se lo titula popularmente de esta manera. Prevención de fallas, lo que veníamos hablando, tal vez yo tengo ya recolección de datos sobre maquinaria compleja, ¿sí? Y necesito, y que a lo mejor es de una crucial utilidad, ¿sí? Supongamos las centrales eléctricas, todo lo que tenga que ver con necesidades básicas donde necesito que cierta maquinaria no falle. Entonces también evaluando los eventos sucedidos con todas sus variables asociadas sobre cómo están funcionando y qué incidentes se están registrando, también puedo construir modelos de fallas, de prevención de fallas, o sea, de detección. Bien, y también detección de fraudes, que vamos a hablar en unos minutos de un caso que estuvimos desarrollando para uno de nuestros clientes. Por otro lado, el tipo de aprendizaje no supervisado se trata de analizar, ¿sí? Poder identificar grupos similares dentro de toda una población.
Vieron que, por ejemplo, los bancos son de segmentar a sus clientes. Bueno, todo este grupo de clientes, por su estilo de vida, por un montón de variables demográficas que tengo de ellos, sus niveles de ingresos, sus niveles de consumo, son clientes Classic, después tengo clientes Platinum, clientes Gold, clientes Black, ¿sí? Siempre se segmenta. ¿Y para qué se hace esa segmentación? Y bueno, para poder hacer una oferta personalizada, adecuada al estilo de vida y al nivel de consumo y de utilización de productos de cada grupo, ¿sí? Siempre cuando yo intento poder disgregar en grupos que son similares, de elementos que son similares entre sí, es con un fin de poder darle un tratamiento personalizado o poder generar una acción particularmente para cada grupo. Entonces se analizan, no supervisados, ¿por qué? Porque yo no tengo que estimar un valor, sino que tengo que agarrar elementos y poder agruparlos, depende de lo que valen esas variables, de qué tan parecidas son esas características de elementos de ese grupo. Y otro de los modelos que popularmente son muy conocidos hoy son los sistemas de recomendación, ¿sí? Netflix, Spotify, YouTube, ¿sí? Todas las plataformas de contenidos utilizan sistemas de clustering, que es esta burbuja que ven acá, ¿sí? Para poder calcular qué tan parecido es un contenido a otro y qué tanto le podría gustar a un usuario para hacer una recomendación. Entonces, los sistemas de recomendación, tanto de próximo producto que te podría interesar, como este contenido es de una banda musical del mismo estilo de la que vos escuchás y demás, se logra a través de este tipo de modelos. Bueno, acá estamos entonces con nuestro caso de aplicación, ¿sí? De Machine Learning. Acá en Argentina, Edenor, nuestro cliente, es una empresa privada que se dedica a distribuir y comercializar la energía eléctrica, ¿sí? Dentro de Argentina. Tiene gran parte de la capital federal, la ciudad más importante del país, y otras zonas. Con ellos hace años que trabajamos, recorrimos un largo camino con el BI, el reporting, ¿sí? Y toda esa madurez que se fue dando los llevó a ellos a querer adelantarse a los fraudes, a poder predecir qué tan probable es que se esté cometiendo fraude en determinados domicilios, en determinadas zonas, o si no es un fraude, al menos una falla técnica en donde se esté perdiendo la medición de grandes volúmenes de kilowatts de energía, ¿sí? Edenor dispone de flotas que hacen revisiones técnicas y lógicamente tiene una cantidad de flotas limitada, ¿sí? Por día, esas flotas, ¿sí? Cada camión con sus operarios podrá hacer N cantidad de visitas a diferentes lugares de la zona. Entonces, lógicamente hay una limitación en esos recursos. Hay que elegir muy bien cuáles son los puntos que se van a visitar para que sea altamente probable que haya un fraude y se pueda regularizar el caso, o, si hay una falla técnica, reemplazar, por ejemplo, un medidor. Así que bueno, la idea de todo este modelo fue poder aumentar significativamente la efectividad de esas inspecciones y apuntar a donde realmente hay una alta probabilidad de problemas. Esto, por supuesto, les permitió a ellos reducir costos, sí, porque al aumentar la probabilidad de acierto y de precisión de este fraude, se van a reducir los costos operativos. No tengo que programar cientos y cientos de visitas a distintos puntos donde tengo alguna mínima sospecha de que puede haber fraude o problemas. Y por supuesto les permite mejorar continuamente sus procesos en seleccionar los puntos que se visitarán, en obtener esos resultados y seguir alimentando el modelo. Y una de las grandes variables, ¿sí?, que se ponderan acá es la capacidad de recuperar monetariamente, ¿sí? Porque todos esos kilowatts que fueron parte de un fraude de una cantidad de tiempo o de esa falla técnica, cuando se logra poder calcular cuál fue toda esa pérdida y llegar a facturarla o hacer las acciones necesarias para la recuperación, bueno, entonces económicamente también le supone un beneficio a esa empresa, Edenor. Este modelo fue alimentado, ¿sí?
Hicimos un proceso de discovery, tal como estuvo describiendo Ramiro. Esto no pasa por ahí de la noche a la mañana. Lo interesante de esto es que siempre se hace en conjunto. El data scientist, bueno, bien conoce la técnica, conoce estadística, conoce la forma de modelar datos, de probar modelos, de analizar su performance, pero por supuesto que el know-how del negocio lo va a tener la dirección del negocio, las gerencias del negocio. Entonces siempre es un trabajo interdisciplinario, donde se van planteando jornadas en donde podamos poder intuir de alguna manera cuáles son las variables que están relacionadas a la detección de los fraudes, cuáles son los datos de los que disponemos, cuáles son datos que tal vez están repetidos, si puedo encontrar alguna versión más resumen o alguna versión explayada de datos. O sea, se pasa por jornadas donde se va evolucionando primero en el mundo de poder determinar cuál es el set de datos con el que se va a trabajar, y bueno, y luego atravesar todo el proceso de modelado, prueba de los distintos modelos y elegir uno para ponerlo en producción y ya comenzar a utilizarlo. El modelo se alimentó con casi 3 millones de clientes, más de 50 variables, ¿sí? Fíjense que los modelos cuanto más evolucionados son, bueno, consideran una cantidad más grande de variables, y hasta mismo se puede calcular cuál es el peso, la importancia de cada variable en el resultado final. Eso es muy interesante. Y se tomaron 4 fuentes de datos diferentes: sistema comercial, sistema de reclamos, sistema de inspecciones, y también ellos tienen SAP como ERP, así que bueno, tuvimos que hacer un mesh de 4 fuentes diferentes, pero lo importante era poder conseguir todas las variables asociadas a este posible resultado. Así que bueno, como resultado se logró mejorar los porcentajes de efectividad de detección de fraude, y a partir de la información del modelo se identificaron, se pudieron rankear los posibles fraudes y normalizar la situación en un montón de casos. Bien, último temita de la noche, creo que vengo bien con el tiempo. El último nodo en esa curva de la madurez analítica que venía explicando, que venía mostrando Lautaro en su última slide, es sobre la analítica prescriptiva. Podríamos dividir la analítica de datos en 3 grandes grupos. Analítica descriptiva, ¿sí? Todo lo que es desde el dato crudo hasta el reporting, dashboards, ¿sí? Y autoservicio de datos, ¿sí? O autoservicio de visualizaciones y demás, el famoso self-service, ¿sí? Analítica descriptiva. Analítica predictiva, machine learning, lo que acabamos de hablar recién, predictiva, poder predecir, poder estimar, poder estar un pasito antes de lo que va a suceder para tomar una acción. Y analítica prescriptiva, si quiero prescribir, quiero yo determinar qué es lo que va a pasar, o qué es lo mejor que puede pasar, con los recursos que tengo y las acciones posibles que puedo tomar. Ok, entonces, existen los famosos modelos de optimización. No sé si tan famosos como el Machine Learning. Ahora está muy en boga todo lo que es Machine Learning, inteligencia artificial. Bueno, la optimización es parte de alguna manera. ¿Cuándo lo aplicamos y para qué? En cualquier situación en una compañía donde yo tenga recursos limitados de algún tipo, reglas concretas para asignar esos recursos, ¿sí? Tengo reglas que las puedo expresar y las puedo, digamos, transmitir a este modelo. Tal vez tengo restricciones, ¿sí? Ciertas combinaciones, ciertas asignaciones de recursos a determinados elementos que no puedo hacer, porque hay alguna problemática con eso, entonces tengo que saltear esa posibilidad. Y por supuesto, el objetivo de maximizar el resultado de la aplicación de los recursos. Los quiero distribuir, los quiero usar, ¿sí? De la manera que a mí más beneficio me dé. Ahora vamos a ver casos para que no quede tan en lo abstracto el concepto, pero lo importante es que al ejecutarse, ¿qué hacen este tipo de modelos? Analizan todos los posibles escenarios, todas las combinaciones de asignaciones de esos recursos en las necesidades declaradas, aplicando esas reglas y esas restricciones, y elige la óptima, es decir, la que va a maximizar esa función objetivo. Esta función objetivo se la voy a definir yo. Voy a decir, yo quiero que esta métrica dé lo máximo posible. Calculame todos los escenarios que están a disposición y elegime el que dé el mayor valor de esta métrica
o de esta función objetivo, básicamente. Entonces el output, una vez que esto se ejecutó, es el detalle de esas acciones óptimas, o sea, de esa asignación de recursos, de tal manera para que yo lo pueda realizar y así asegurarme de que voy a estar en el mejor de los escenarios. ¿Cuáles son casos típicos de uso? Para bajar un poquito a la realidad ahora. Planificación de turnos de personal. Imagínense compañías que tienen volúmenes, o sea, grandes cantidades de personal y necesitan y tienen limitaciones en, por supuesto, la cantidad de turnos que pueden asignarles por semana, personas que no quieren trabajar en el mismo turno, eso ya constituye una restricción, costos diferentes por cada uno de los empleados y por hora, y entonces a lo mejor quiero optimizar el costo, bueno, una serie de reglas y una serie de recursos que al ser tan grandes, si un analista lo tuviera que hacer por su cuenta, probando todas las combinaciones posibles, tardaría a lo mejor una semana entera, cuando este tipo de modelos, si pudiste, digamos, expresar en reglas y en el stock de recursos que tenés, va a ser un procesamiento de 2 minutos como mucho. Balanceo de cargas de líneas o maquinaria productiva, ¿sí? Muchas veces tengo un mix de productos y necesito asignar a cierta maquinaria una cantidad de tiempo para producir stocks mínimos básicos y necesarios de cada uno de los productos. Bueno, hay diferentes mix que yo puedo hacer, tanto de la cantidad de productos que voy a generar, como de el uso de las diferentes maquinarias en combinación. Ese es otro caso. Optimización de volúmenes de fabricación de productos, es un poco de lo que vengo hablando. Optimización de rutas logísticas, otro caso típico, ¿sí? Tengo que hacer una cantidad de distribuciones de visitas a clientes y tengo que elegir el camino óptimo y el orden óptimo en que yo voy a hacer esas visitas para gastar la menor cantidad de combustible posible, la menor cantidad de tiempo, de horas de, por ejemplo, alquiler de camiones y demás. Optimización de precios de producto, hay mercados donde también yo tengo que, todo un arte, ¿sí? Fijar el precio para un producto que sea competitivo con un montón de marcas, con ciertas franjas de calidad y demás, así que es importante que si yo conozco el precio y otras variables de las competencias, poder meterlo como reglas y estimar el precio adecuado para cada uno de mis productos. Y otra de las cosas, por ejemplo, en el mundo gubernamental, bueno, poder optimizar el gasto público o el ahorro público, viéndolo de un lado o del otro, ¿no? Les cuento un caso. Ya estoy muy sobre la hora, pero no importa, creo que tengo 2 o 3 minutitos más. Nosotros trabajamos con Bayer, Argentina, ¿sí? Es un gran cliente nuestro, ya hace años que estamos con ellos, y bueno, así como brindamos todo el resto de los servicios que tienen que ver con la analítica de datos, este año, ¿sí? O desde el año pasado en realidad se vino planteando la necesidad de optimizar ¿qué cosa? El OTD. No sé si lo han escuchado alguna vez o si lo manejan dentro del rubro en el que ustedes trabajan y se mueven normalmente. OTD es la sigla de On Time Delivery, ¿sí? Necesito maximizar la cantidad de clientes a los que les voy a hacer una entrega en tiempo, en la fecha, en el momento en que yo me comprometí. Muchas veces las compañías tienen una cantidad de stock limitado y tienen ciertos compromisos de entrega para con todos sus clientes y no siempre cuadra perfectamente o no siempre sobran los stocks para poder hacer la distribución en el momento que yo quiera. Entonces ellos muchas veces en el área de lo que es logística de semillas, ¿sí? O sea, distribuyen bolsas de semillas de maíz para nuestros famosos chacareros argentinos cuando hacen su siembra anual. Entonces, bueno, tienen una cantidad, tienen cientos de clientes con cientos de pedidos por año y tienen un stock que comienza al inicio del periodo y se va recibiendo. Fíjense que acá de este lado de lo verde tengo como la info de lo que está entrando a ese modelo de optimización. Tengo todos los pedidos pendientes que en un lapso de 6 meses tengo que estar distribuyendo con fechas puntuales que me piden los clientes. Tengo stocks en cada uno de los almacenes, un almacén principal desde donde salen los pedidos y otros almacenes que van alimentando, ¿sí? Desde los que se van trasladando stocks.
Y tengo este famoso proceso de embolse, que es que va llegando la semilla recién cosechada y se va embolsando para generar más stocks y poder seguir distribuyendo. Entonces, con toda esta serie de restricciones, con fechas, con vencimientos de cada uno de los SKU generados, ¿sí? Y la necesidad de aplicar la famosa regla de FIFO, first in, first out, ¿sí? Necesito que nada pase su fecha de vencimiento para que todo sea utilizable, para que no me queden stocks que voy a tener que desechar. Y tengo una cantidad de pedidos y no siempre llego a cumplir con todos los pedidos, pero quiero poder distribuir esos stocks de manera que yo cumpla con la mayor cantidad de clientes. Lo mismo, si un analista se tuviera que poner a calcular todos los escenarios posibles donde voy buscando a más clientes satisfacer, estaría días y días y días con el asunto. Bueno, esto pudiendo programar, ¿sí?, todas estas reglas, esta definición de los stocks y los momentos en que van a entrar nuevos stocks y demás, te va a arrojar un plan de distribución donde te asegura que la cantidad de clientes satisfechos en tiempo y forma en la entrega va a ser la máxima. Así que bueno, en este caso la verdad que fue muy interesante y bueno, y mejoró muchísimo el proceso logístico. Por último, y me van a dar 2 minutos de margen, estoy segura de que sí. ¿Qué pasa si combino estas dos técnicas o estas dos áreas de conocimiento? ¿Puedo yo combinar Machine Learning y optimización a su vez? Bueno, sí, la respuesta es sí. Podría yo crear modelos de Machine Learning y esa variable que estoy estimando que sea uno de los inputs a un modelo de optimización. Supongamos este caso que lo decimos rapidito. Un banco, ¿sí? Tiene una cartera de clientes, cada cliente tiene algún producto ya, que está, algún servicio o producto que está activo, y supongamos que tenemos varios productos, ¿sí? Seguro de vida, una caja de ahorros normal, una cuenta de pensión, y varios canales de comunicación, canales a través de los cuales el banco hace sus ofertas de nuevos productos, comunicación de los beneficios, chequeo de datos, atención a las consultas y demás. Bueno, supongamos que tengo estos 3 canales como para simplificar el caso: mensaje de texto, email y llamado. Entonces digo, bueno, ok, yo quiero hacer venta cruzada, ¿sí? Quiero que que mis clientes contraten nuevos productos, cosas que son complementarias, diferentes a lo que ya tienen. Bueno, en primera medida, basándome en cómo me respondieron ciertos grupos de usuarios cuando les ofrecí ciertos productos, depende de sus características, su comportamiento en el sistema financiero, el uso de los productos dentro del banco, su capacidad de pago y demás. Bueno, quiero saber la probabilidad de adherirse a un producto nuevo en particular, ¿sí? Y rankear y decir, bueno, ok, entonces a Pepe no le voy a ofrecer estas 4 cosas, le voy a ofrecer esto, porque tiene una probabilidad mucho más alta de adherirse a este producto que a los otros que tengo en cartera. Entonces, bueno, no lo vamos a amedrentar con tanto, ¿no? Le voy a ofrecer un producto de todos. Bueno, eso lo puedo estimar con Machine Learning. Y ese Machine Learning junto con la tasa de efectividad que sé, que conozco y que también tengo que estar midiendo de repente, ¿sí? Están todos los sistemas de comunicaciones que van traqueando los resultados de cada contacto que se hace con un cliente y demás. Puedo conocer la tasa de efectividad de cada uno de esos canales y a lo mejor yo tengo un budget limitado, ¿sí? Puedo enviar hasta tantos mensajes de texto personalizados, hasta tantos emails y hasta tantos llamados a hacer, porque mis recursos lógicamente son limitados, no son infinitos. Entonces, limitando la cantidad de usos de los canales de comunicación, junto con la probabilidad de que un cliente se adhiera a un nuevo producto, puedo buscar la combinación óptima, es decir, cuál va a ser el output final, que está acá abajo en la slide. Mi output final es, ¿qué producto le ofrezco? ¿A qué cliente cada producto y por qué canal lo voy a hacer? Asegurándome de que esa elección de 3 componentes es la mejor para cada caso. Entonces, acá tenemos un caso donde la salida de un modelo de Machine Learning, una estimación de qué tan probable es adherirse a un producto, es uno de los inputs para optimizar mi campaña de marketing y hacer cross-selling, ¿sí? Bueno,
Último ejemplo fue este, hasta acá llega el contenido de hoy, disculpas por los minutitos que me pasé, pero bueno, ahora entonces les voy a pasar con José Luis, que entiendo va a ser el moderador de las preguntas que se pueden suscitar y el cierre. Gracias, Elian. Bueno, reiterar mi agradecimiento a todos los asistentes. Mi nombre es José Luis Quirós, soy gerente de soluciones tecnológicas en Valtex. Y uno de los objetivos de este webinar es querer concientizar o hacer notar la riqueza que significa la data o la información dentro de cada empresa. Nosotros como Valtex, por eso es que estamos apoyando a fortalecer esta línea, porque ahora con las nuevas metodologías y los alcances tecnológicos, creo que se hace mucho más viable el poder explotar de mejor manera y capitalizar ese elemento que referimos como un capital que tienen las empresas, que es el dato. Y que nos va a permitir no solamente afrontar de mejor manera apuestas futuras, sino también mejorar la calidad de servicio que tenemos hacia los clientes. El claro ejemplo del OTD que mencionó Eliana. Los invitamos a una ronda de preguntas. Está en el chat común que tenemos en el webinar. De igual forma, hay un link en el cual se pueden comunicar con nosotros, con Valtex, porque juntos con Tarien queremos impulsar muy fuerte la línea de trabajo referido a la analítica de datos y dispuestos a apoyarlos. Resaltar también de que si algunos tuviesen alguna inquietud de poder desarrollar un webinar ya un poco más profundo en alguno de los tópicos, encantados de recibir sus solicitudes, sus inquietudes, y gustosamente estaríamos planificando el poder realizarlo. Nada, pasemos al... También le estamos dejando un correo de contacto para que puedan comunicarse con nosotros. Y procedamos a la ronda de preguntas. Aquí tengo una. La pregunta exacta es, trabajo en la universidad con más de 79,000 estudiantes. Quisiera comenzar a hacer predictibilidad de manera de que las tomas de decisiones sean óptimas. Ya que existe el Machine Learning y son muchos los algoritmos, ¿cómo saber cuál elegir para determinada predictibilidad? Bien, bueno, aprovecho y contesto. Mira, elegir un algoritmo va a depender sobre todo, ¿vieron en esa slide donde yo mostré el cuadrito que tiene los globos y separa en aprendizaje supervisado, no supervisado? Dentro del aprendizaje supervisado, cuando yo conozco el resultado, ¿sí? Si es una regresión, estimar un valor dentro de un rango continuo de valores o hacer una clasificación. Y en lo que es el aprendizaje no supervisado, clusterizar o hacer análisis de variables para ver similitudes entre elementos, obviamente dependiendo de la variable objetivo y la naturaleza de esa variable, es que voy a empezar por elegir alguno de esos grandes grupos, ¿sí? Dentro de esos grandes grupos tengo un montón de algoritmos diferentes, ¿sí? Hay un montón de formas de atacar ese entrenamiento, y cada algoritmo tiene su medición, tiene su métrica de performance. ¿Qué tan acertado está siendo la respuesta? ¿Qué tan bien se entrenó en definitiva o no? Entonces, vas a ver a la persona que hizo esta pregunta que a medida que profundices sobre los algoritmos que hay para cada uno de estos grupos, vas a poder probar todo lo que haya disponible dentro de lo que sean modelos de clasificación o modelos de regresión o modelos de clusterización o análisis de componentes principales, se llama cuando analizo simplemente las variables asociadas a una población de casos, y vas a poder comparar con esa métrica de performance de cada uno de los algoritmos y quedarte con la que te parezca más adecuada. Obviamente, como está la estadística de por medio y es un área de estudio bastante compleja, hay que, bueno, tratar de estudiar bastante sobre la teoría, sobre la forma de medir el resultado de los entrenamientos con los diferentes algoritmos para poder elegir correctamente. Pero hay que empezar por ahí, por ver si es un modelo de clasificación, de regresión, de clusterización y demás.
Otra pregunta es, ¿el método de programación lineal o análisis de sensibilidad es una técnica para usar en los modelos de optimización? Sí, estos modelos de los que yo estuve comentando es programación lineal. Se utiliza el método simplex, o sea, son librerías en distintos lenguajes que están disponibles para, con cierta sintaxis y cierta semántica, expresar esas reglas, esas restricciones, poder dar el input en datos de los recursos, pero sí, es programación lineal, exactamente. Ok. La analítica, ya sea descriptiva o predictiva, independientemente del estadio en el cual se encuentre, ¿puede ser aplicable a cualquier rubro de negocio? Sí, 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 claramente. O sea, todos los rubros tienen la posibilidad de explotar la analítica descriptiva o la predictiva. Siempre se va a necesitar conocer con qué datos se cuenta y muy importante la calidad de esos datos, ¿no? Siempre se dice que si uno alimenta estos modelos con basura, devuelven basura. Así que es muy importante la calidad de los datos y contar con los datos necesarios para poder explicar el problema que se quiere llegar. Pero siempre se puede abordar, no importa el rubro. Si se cuenta con la información, con los datos, se puede. ¿Cuál es el aporte o la intervención de uso de inteligencia artificial dentro de la analítica de datos? Ahí estoy. Bueno, ya habíamos visto que Machine Learning es una de las áreas de estudio dentro de la inteligencia artificial, pero hablando de lo que es analítica avanzada en general y haciendo un poco de referencia a ese camino, ¿sí?, de madurar en la analítica de datos, bueno, todo lo que es reporting, BI y de alguna manera masticar, ¿sí?, el dato antes de lanzarme tal vez con la analítica avanzada, tratando de armar modelos de machine learning para estimar un valor o lograr la optimización de mis recursos, muchas veces necesitamos nutrirnos de ciertos insights, empezar a trabajar continuamente con mis datos, no tomar mis decisiones basados en la intuición. Hay empresas acá en Argentina, por lo menos, que ya tienen la premisa de que cualquier decisión, cualquier cambio en el negocio, cualquier campaña que se va a lanzar, tiene que estar sustentada con datos. Es decir, los datos tienen que arrojar esa tendencia de que se necesita implementar ese proceso, ese producto nuevo, hacer un cambio, ¿sí? Entonces, todas las decisiones respaldadas, porque uno muchas veces intuye que esto puede pasar, o que seguramente esto pasa por tal o cual variable, pero está bueno poder tomar los datos y reforzar y comprobar con los datos de que es así. Y bueno, una vez que yo recorrí un poco ese camino inicial, ahí sí, poder lanzarme cuando yo ya recolecté, cuando yo mastiqué los datos, cuando yo tengo un dominio de ese área de negocio suficiente, poder lanzarme a predecir o a prescribir justamente los resultados que yo estoy buscando tener. Que son los últimos pasos, ese sería el aporte, digamos, o sea, es la continuación de venir por un camino ordenado en cuanto a la analítica de datos, al governance, al famoso data literacy o alfabetización de los datos. Son los últimos pasos que puedo agregar para llegar a un estadio, el mejor pensado de los estadios dentro de una compañía. Gracias, Sonia. Una pregunta más. ¿Existe otra rama dentro del Machine Learning, aparte del aprendizaje supervisado y no supervisado? Se llama Reinforcement Learning. ¿Y en qué casos se aplica esto? ¿Se escucha? Sí. La verdad no lo conozco como tal. Lo escuché mencionar en algunas oportunidades, pero todavía no hemos trabajado con casos llamados de esta manera. Tendría que investigar un poquito más en el concepto y a qué tipo de casos se aplica. Eso se lo hago para la próxima. Bueno, reiterarles nuestro agradecimiento por su asistencia. Esperamos que se lleven algunas inquietudes.
no duden en comunicarse con nosotros a nuestro correo contacto@valtexp. También nos pueden seguir en LinkedIn y hay un chat ahí también en el cual se pueden ustedes dirigir. Nosotros gustosos de poder apoyarlos. Creemos que es algo que es muy importante para las empresas, el poder saber explotar la información que se tiene y que sea realmente de utilidad. Y gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Estamos para servirnos.